Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. En el principio fue predicado el Evangelio por medio del Hijo, y el Evangelio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era de Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba el Evangelio, y el Evangelio era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en el mundo, y el mundo no la percibe. Juan 1:5. Bienvenidos al episodio 351 y estamos en el día 13 de nuevas perspectivas y el devenir de la filosofía. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a hablar de la filosofía y las nuevas tecnologías. La relación entre la filosofía y la tecnología o las nuevas tecnologías constituye uno de los debates más interesantes que se pueden tener en el contexto filosófico, ¿no? La capacidad para reflexionar que tienen las máquinas está limitada a un tipo de lógica modal proposicional, ¿no? En cambio, la lógica humana corresponde a un ámbito mucho más difícil de entender y se le ha denominado la lógica paraconsistente. Y bueno, hay muchas tipologías de lógicas en la actualidad. Sin embargo, esta capacidad de reflexión que tiene la filosofía es muy interesante porque constituye un único formato referencial del mundo. Me refiero a que un Hegel ha interpretado en el contexto de ser Hegel, ¿no? Ser Hegel y hablar de Kant, hablar de filósofos alemanes posteriores como Schelling y también Fichte. Y en este sentido, toda la filosofía tiene estos Hegel, ¿no? Tiene estos personajes que se dan cuenta de la realidad mucho más allá de lo que se enseñaba. Y claro, la inteligencia artificial tiene esta realidad de lo que se enseña, ¿no? De lo que conoce por medio de un aprendizaje, de una programación. Perdón. Y en este contexto podemos decir entonces que las inteligencias artificiales tienen este principio de autoconocimiento, o mejor dicho, autorreferenciación de sí mismo, ¿no? O esta acumulación de conocimientos. Y claro, la acumulación de conocimientos hace que tenga un tipo de nueva reflexión, pero un tipo de memoria muy vasta, muy abarcante. Y imagínense que inteligencia artificial, ChatGPT, es todos los humanos respondiendo preguntas. Habrá un humano que responda tal pregunta y sepa la respuesta, ¿no? Y así sucesivamente, resolviendo preguntas. Cada humano, entonces cada chip sería un humano respondiendo preguntas. Y claro, si pensamos así la inteligencia artificial, podemos entender por qué tiene tanta memoria o por qué tiene la capacidad de conocer muchas cosas, ¿no? Sin embargo, hay algo que es sumamente interesante, que es
la constitución de un filósofo o el surgimiento de un filósofo dentro de toda esta gente. Evidentemente un filósofo reflexiona sobre la realidad, sobre el contexto que tiene, pero la inteligencia artificial no puede reflexionar sobre sí misma, más allá de lo que está predispuesta a reflexionar. Evidentemente, no habría una capacidad de reflexión sobre su naturaleza misma, porque entendería su contexto de creación programada para definirse como tal. Y en el caso del ser humano, constituye un tipo de misterio, pero que tiene explicaciones diferentes, sean religiosas o científicas, tienen un tipo de explicación. Pero cuando hablamos de experiencias suprasensibles, por ejemplo, o anómalas a la normalidad, ahí la inteligencia artificial no conlleva, no constituye un tipo de irrupción en su sistema, ¿no? Cuando una inteligencia artificial tiene esta irrupción en su sistema, te bota que es un error de programación y que no puede responder esta pregunta, ¿no? O no está capacitado para responder esta pregunta. Y claro, el ser humano, en este caso los filósofos, tenían esta incapacidad según su contexto, según su lenguaje, y claro, lograron atravesar esa barrera y crear filosofías o teorías muy profundas sobre la naturaleza de la realidad, la sociedad, la política, la ética y demás, la epistemología y demás. Y en este sentido, no es comparable, ¿no?, las nuevas tecnologías con la filosofía en sí misma, porque aquí seguramente se me puede decir qué pasa entonces, Marco, con las computadoras cuánticas, ¿no? Y parece que nosotros actuamos también como computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas tienen este sistema de recorrer todos los caminos y encontrar una solución, ¿no?, en un laberinto. Y las computadoras normales van uno por uno en cada camino y buscan así el final, ¿no?, el resultado. Pero lo hacen de una forma mucho más rápida, ¿no? En cambio, la computadora cuántica abarca todos los caminos y te bota una respuesta. Evidentemente, la computadora cuántica tendríamos que ponerla a prueba, ¿no? Tendríamos que ver cómo actúa, cómo interactúa con los problemas sociales, cómo interactúa con el conocimiento, y ahí entender recién su naturaleza, ¿no? Que será una naturaleza seguramente de la conciencia, porque la conciencia actúa de esa forma también. Puede estar programada, por eso hay muchas personas que están programadas durante mucho tiempo a cierto tipo de hábito y de repente, ¡boom!, cambian radicalmente su vida, ¿no? O igualmente están pensando en un trabajo de investigación y de un momento a otro, ¡pum!, aparece en otro tipo de investigación o tema de investigación o respuesta o pregunta y demás, ¿no? Y claro, hay un cierto tipo de principios y claro, hay la teoría de la conciencia, la teoría cuántica de la conciencia, que básicamente explicaría que en los organismos vivos existe un cierto tipo de indeterminación, ¿no?, en la naturaleza. Y nosotros tenemos en nuestro cerebro cierto tipo de proteínas que tienen este principio de indeterminación, que corresponderían a no entender correctamente la naturaleza de nuestra, o claro, no entender la naturaleza de la conciencia. En este caso, las proteínas que tenemos en el cerebro tienen este comportamiento de indeterminación también, y que básicamente de esa indeterminación surge una conciencia. Y claro, es una teoría muy revolucionaria, muy profunda. Para más referencia,
lean el libro, si bien no recuerdo. Bien, vamos a buscarlo de todas formas. Igual vamos a... Es muy conocida la teoría de la conciencia, la teoría cuántica de la conciencia. Pero... Ok, claro. Roger Perons. Pero no es el único que habla de la teoría de la conciencia, sino Stuart Kauffman. Stuart Kauffman es el que habla también de la teoría de la conciencia, la teoría cuántica de la conciencia. Kauffman. Y nada. Entonces habría un cierto tipo de dato interesante sobre la conciencia, y claro, este diálogo que ocurriría con las computadoras cuánticas y la filosofía abrirían un nuevo horizonte entre una reflexión profunda de nosotros mismos y una reflexión profunda del diseño de la sociedad en el futuro, ¿no? Cómo vamos a construir las sociedades. Y de ahí es la importancia de pensar no solo en los beneficios técnicos, económicos, de innovación, sino también en las consecuencias culturales, morales, políticas, sociales, que la filosofía otorga, ¿no? Entonces, es un desafío muy grande reflexionar en estos tiempos donde no hay un beneficio económico para la reflexión, pero es un bien necesario para el desarrollo y lineamiento de una organización, un diseño del futuro mucho más consciente, mucho más consciente. Y para entrar en el tema, más allá de la reflexión, vayamos a la antigüedad, ¿no? Pensadores como Platón y Aristóteles ya reflexionaban sobre las artes técnicas. Ellos denominaban esto tecne, la tecne. Y claro, ellos pensaban o veían el papel de la tecne, del arte de las técnicas, de hacer cosas en la cultura. Y claro, en la actualidad, con la tecnología, en este caso la inteligencia artificial y la biotecnología, la digitalización global, el vínculo se ha vuelto muy, muy urgente, ¿no? Muy intenso. Porque ya la filosofía no solo buscará comprender qué es la tecnología o qué repercusiones tiene la tecnología, sino también cuestionar sus fundamentos ontológicos, sus fundamentos epistemológicos, sus fundamentos éticos. Y claro, ¿qué implica delegar decisiones a los algoritmos, ¿no? Porque en el futuro se supone que una computadora tendría el cargo de administración, y claro, que implica delegar esta acción a una inteligencia artificial o unos algoritmos, y ya se vio esto con la ausencia de trabajo, ¿no? O el reemplazo de trabajadores humanos por máquinas. Claro, estas preguntas, por ejemplo, hasta qué punto la tecnología redefine nuestra concepción del ser humano, ¿no? y la libertad y la justicia, porque va redefiniendo qué es lo que es la libertad, ¿no? Si la libertad es un principio humano, como una computadora puede saber qué es justo, ¿no? Cuando buscamos un consejo en cualquier plataforma de inteligencia artificial, o buscamos qué es lo justo, ¿no? Por eso en muchos países se ha prohibido el uso de inteligencia artificial en las decisiones jurídicas o en las consultas jurídicas también. Y claro, estas preguntas revelan
la tecnología no suele ser neutra, ¿no? Sino que está relacionada con intereses, con valores, con visiones del mundo que deben examinar críticamente, y la filosofía trata de hacer eso, ¿no? Buscar estos sesgos algorítmicos, pero son sesgos culturales al fin y al cabo, ¿no? Pero estos sesgos culturales resultan de una falta de conocimiento de uno mismo, pero no solo de eso, sino que de la construcción de estructuras simbólicas que están que se perpetúan o que se desarrollan en las sociedades modernas. Y claro, la reflexión filosófica va desde este punto, desde esta base hasta la tecnología, ¿no? Y claro, permite comprender más adelante tecnológicamente que cada avance abre posibilidades, pero también abre riesgos, y claro, puede en consecuencia profundizar sobre cierto tipo de progreso social, sobre cierto tipo de desigualdad, sobre cierto tipo de limitación, sobre cierto tipo de autonomía humana, autonomía limitada humana, porque se usa más inteligencia artificial que nunca. Evidentemente es obvio, ¿no? Porque es algo nuevo. Y claro, hasta qué punto somos autónomos y hasta qué punto ella domina lo que decimos, lo que pensamos, lo que queremos, nuestras decisiones cotidianas, ¿no? Nuestras decisiones vitales también. Y claro, el diálogo entre la tecnología y la filosofía se convierte en una tarea indispensable para orientar el mundo hacia un buen fin, hacia un buen resultado, hacia un buen vivir, hacia una buena sociedad, una sociedad más justa, ¿no? Y si, digamos, la sociedad, todos pensamos que el bien común es que una IA nos domine, no nos domine, sino administre los recursos del Estado, ¿qué repercusiones traería esto? ¿No? ¿Qué repercusiones trae esto? ¿Qué beneficios trae esto? Y claro, no solo esto, ¿no? Sino que con la inteligencia artificial varios trabajos perderían sentido, o sea, porque lo que pasó con la mano de obra, ¿no? Se vuelven mucho más eficaces y demás. ¿Hasta qué punto llegaría la inteligencia artificial a reemplazar o a indiferenciarse de un humano común y corriente? Un humano en sí mismo ya corresponde a un tipo de inteligencia artificial, a mi modo de ver, ¿no? Un humano es ya una inteligencia artificial viva, que evidentemente, como diría Kant, tiene este cheat espacio-tiempo, son el a priori de la intuición, a priori de la sensibilidad, o intuiciones. Claro, la intuición a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo, que evidentemente actuaría en este espacio y tiempo, siendo una inteligencia artificial sin conocer su esencia, su conciencia misma, ¿no? su origen. Y claro, lo mismo pasaría con la IA, ¿no? Evidentemente podemos preguntarnos si una IA en el futuro super inteligente tendría problemas existenciales, ¿no? Y estos problemas existenciales están relacionados, lógicamente, con la filosofía. Entonces, hay muchos desafíos. Vamos a enumerar los desafíos y vamos a hablar poco sobre estos desafíos. Porque el avance tecnológico plantea nuevos problemas y claro, abren campos de interrogación en varias ramas de la filosofía. Por ejemplo, habría desafíos ontológicos, donde la tecnología redefiniría lo que entendemos por realidad, ¿no? Como la realidad virtual terminaría siendo la realidad como tal lo conocemos, tendría el mismo principio
Y claro, la inteligencia artificial o la biología sintética terminan diluyendo estos límites entre lo artificial y lo natural, lo humano, entre lo real y lo simulado. Preguntas claves como qué significa ser humano, ¿no? En un mundo donde las máquinas ya están aprendiendo a crear cultura, a decidir, a tomar decisiones, a aprender cosas, a reflexionar sobre cierto tipo de acciones en el mundo. Entonces, ¿qué significa ser humano? Mucho más allá de lo que la cultura nos ha enseñado. Y dónde termina la técnica y comienza la naturaleza, ¿no? La técnica y la física. Y claro, desafíos epistemológicos también, donde el conocimiento humano ya no solo se limita a la parte histórica, documentaria, sino que se limita ahora a la parte reflexiva. Porque no había una diferencia entre cómo conocemos nosotros y cómo conoce la inteligencia artificial, ¿no? Y claro, grandes granjas de información se construyen cada día como bibliotecas, ¿no? De conocimiento, que se va sacando ese conocimiento de ahí. Pero claro, el humano también tiene esta grande biblioteca, pero dentro de uno, y ocupa menos espacio y tiene un cierto tipo de principio muy interesante, indeterminado, de cosas, y esta capacidad ilimitada también de conocer, ¿no? Que tiene el ser humano. Y que una IA evidentemente necesita cada vez más espacio material para procesar información, chips, datos, aunque se reducen poco a poco, ¿no? Como ya hablamos con las computadoras cuánticas, ¿no? Pero ya hablamos que la cuántica tiene una relación muy intrínseca con la conciencia humana, con nuestra propia conciencia humana. Entonces el conocimiento humano ahí tiene también un cierto tipo de gris frente al conocimiento de la IA. Entonces nos preguntaríamos, ¿podemos considerar conocimiento todo lo que sale de la IA o todo lo que sale de una reflexión, ¿no? Todo lo que sale de un algoritmo o todo lo que sale de una reflexión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el saber humano y el saber tecnológico o el saber de procesamiento de datos que tiene una IA, ¿no? ¿Qué es el saber humano? Sobre los problemas éticos, evidentemente no podemos dejar de hablar de los problemas éticos, porque el poder de la tecnología, de tener esta visión objetiva, no sesgada de las decisiones cotidianas, de esta responsabilidad moral, corresponde a otro tipo de ética, ¿no? Un tipo de ética mucho más fría, mucho más calculadora, mucho más no reflexiva, ¿no? No contextual, no empática. Puede tener el concepto de empatía y asociarlo, pero no puede sentir la empatía. Y claro, la empatía es una condición humana, básicamente, que sería la diferencia entre lo artificial y lo natural. Evidentemente constituye cierto tipo de reflexión sobre este tipo de empatía, ¿no? Nosotros nos consideramos la empatía como algo propio humano, ¿no? Pero la empatía puede ser un programa que nosotros tengamos también dentro de nosotros. Y claro, constituye otro tipo de grado de ver el mundo, ¿no? De realidad. Entonces, ¿cómo aseguramos el desarrollo tecnológico sin que esté sesgado, sin que esté impuesto por valores personales, principios económicos, principios políticos y demás, ¿no? Como desarrollamos una IA completamente libre de todo sesgo, y claro, cómo esta se va a relacionar con valores éticos universales, ¿no? Si no comprende todo el ámbito humano, este proceso de universalización de los conceptos. Bien, entonces nos tomamos 5 minutos y volvemos al podcast, a escuchar.
continuando con la enseñanza, podemos hablar de los desafíos sociales y políticos también, porque la tecnología no se distribuye de manera equitativa. Por ejemplo, bueno, se entiende, ¿no?, que básicamente hay una prohibición de Estados Unidos a China. La parte económica también influye mucho en la adquisición de tecnología. Entonces las brechas no son solo físicas, sino también son digitales, ¿no? Porque se puede constituir cierto tipo de, por ejemplo, pagos por medio de internet, por medio de strip, y claro, esto solo aplica a países desarrollados hasta el momento, ¿no?, y algunos en Latinoamérica, pero no de manera general. Entonces hay una brecha digital, hay una desigualdad, y claro, existe una nueva forma de dominación, ¿no? La nueva forma de dominación se define por el desarrollo de la tecnología, ¿no? Y claro, preguntas cómo garantizamos el acceso justo, el acceso democrático a la tecnología, qué papel debe tener los gobiernos, las empresas, los ciudadanos en el regular el uso de la tecnología. Y claro, también hablamos de desafíos existenciales. Por ejemplo, las tecnologías emergentes alteran la manera en que el ser humano se comprende a sí mismo, ¿no? Un transhumanismo. Desde un transhumanismo que plantea la posibilidad de superar los límites biológicos, los riesgos a una humanidad que se divida más con la modificación genética o con la implantación de de dispositivos cerebro-computadora, ¿no?, las PCIs. Y claro, entonces con Neuralink, por ejemplo, se crearía un nuevo ser humano que tiene una memoria abarcante y competiría con otro ser humano que no la tiene. Entonces habría una diferencia también, ¿no? Entonces, ¿cómo guiamos nuestro desarrollo existencial con las nuevas tecnologías que van apareciendo? Y hasta qué riesgo puede llevarnos esta deshumanización mezclada con este transhumanismo, con una combinación de híbridos en nuestra conexión con nosotros mismos, ¿no? Perderíamos el sentido de la vida, de nosotros mismos, el sentido holístico de un ser humano pleno, por así mencionarlo. Si bien hemos visto que traen muchos desafíos y problemas, también abre caminos fértiles, acompañados siempre de un pensamiento reflexivo y ético muy profundo en su desarrollo, ¿no? Habría un tipo de renovación de la ética también, donde la inteligencia artificial, la robótica, nos ayudarían a replantear mejor qué es la libertad, qué es la justicia, qué es la responsabilidad, buscando conceptos que nos abarquen a nosotros mismos, pero en ese abarcamiento surgiría de la parte consciente y las computadoras desarrollarían este tipo de sesgo, con este sesgo algorítmico que ellas mismas se autogeneran, ¿no? Bueno, que claro, es una autogeneración por medio de nosotros, que ellas mismas representan o proyectan. Y claro, en este sentido es importante construir una ética tecnológica que sea capaz de guiar a la sociedad hacia un uso responsable de la innovación, ¿no? Entonces la tecnología abre la posibilidad de mejorar la vida, la calidad de vida, ampliar las capacidades, democratizar el acceso al conocimiento y claro, repensar qué significa ser humano en esta era digital. Y también, evidentemente, integrar el conocimiento técnico con el conocimiento reflexivo, con este conocimiento filosófico, para lograr un entendimiento más completo, más crítico de todo el mundo. Y claro, un replanteamiento del existencialismo, ¿no? Tendríamos otra noción de por qué existimos, ¿no? La tecnología abre debates sobre la identidad muy importantes, porque la identidad ya no sería algo construido, ya no sería algo prefijo en el hombre, sino sería un tipo de software armado, da una conciencia artificial, definiría la identidad como algo que es creado, ¿no? Y evidentemente se perdería la noción de estar en el mundo, de ser en el mundo, de ser conscientes de algo mucho más que un cuerpo.
y esa conciencia de estar algo mucho más con cuerpo perdería sentido, ¿no? Y perdería terreno, y evidentemente esto incapacitaría al individuo aún más. Entonces la posibilidad es de limitarlo es abundante con la tecnología involucrándose. Y bien, tengo mucho más que agregar. También una reflexión personal podría ser que la tecnología nos puede ser útil si lo usamos para bien, pero también nos puede hacer mucho daño si lo usamos para mal, ¿no? Pero existe, la tecnología se convierte en un dispositivo de identificación, ¿no? En un próximo libro que tal vez saque, porque bueno, este año voy a escribir mucho, a partir de noviembre, bueno, de septiembre, 9, 10, 11, en 3 meses voy a escribir mucho, y bien, hay un concepto muy importante que es la identificación, ¿no? Seres humanos, acá nosotros, acá nos identificamos con cierto tipo de preferencias, gustos musicales, videos de interés, y nos identificamos con muchas cosas, ¿no? Y perdemos la conciencia de uno mismo, perdemos la conciencia, sino más cuando recuperamos esta conciencia, dejamos de consumir estos videos, o no solo videos, sino todo lo que corresponde a un tipo de pérdida de conciencia. Entonces esto le denomino identificación. Nos identificamos con muchas cosas y Internet se ha vuelto esta parte identificativa, ¿no? Te identificas tanto con lo que hay en Internet, porque en Internet hay millones y millones de datos, información, zonas identificarias, podríamos denominarlas, zonas de identificación que hacen que no tengamos conciencia de nosotros mismos, más allá de aquello en lo que estamos subsumidos, hipnotizados o identificados. Bien, y en este sentido el Internet resulta un tipo de medidor de conciencia, ¿no? Porque según el feedback que uno va a tener en su plataforma digital, va a ver lo que ha visto, ¿no? Va a haber un historial de cómo interactúa su conciencia con la realidad, de cómo interactúa su conciencia con una preferencia personal, ¿no? Con lo que aparece en el mundo, con lo que está en el mundo. Y claro, vamos a ver feedback muy diferentes los unos a los otros, ¿no? Y claro, la construcción de la identidad habría tenido que ver con esta parte de la identificación con las diferentes preferencias que hay en el mundo. Y claro, eso es algo muy interesante para la filosofía de la identidad, que vamos a desarrollar con su ayuda también. Sin nada más que agregarles, amigos, muchas gracias por escuchar el podcast. Un fuerte abrazo a todos. Decirles que se conozcan a sí mismos. Bendiciones. Y por favor, sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.